Y ahora conecto con el Facebook. Listo. Estamos, Jorge. Bien, gracias. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, colegas y profesores y amigos que nos acompañan a esta cuarta y última jornada de la Cátedra Juan Pedro Laporte Molina en su edición 2022. En los últimos días hemos tenido grandes conferencias y expositores que a la verdad pues nos han comunicado muchas experiencias y algunas ideas definitivamente importantes y trascendentales, no solo para la arqueología, sino para otros campos de las ciencias sociales. El día de hoy vamos a hacer una relatoría de estas jornadas que arrancaron recién el día martes y para el efecto se plantearon algunos ejes temáticos importantes que pues tratamos con los profesores del área de arqueología de ir obteniendo y extrayendo a la luz de estos discursos que tuvimos el día martes con la doctora Josefa Iglesias, el día miércoles con el doctor Andrés Ciudad Ruiz y el día jueves con la doctora Charlotte Arnaud. En ese sentido, estos aspectos versarán en torno a hacer una especie de historia de la arqueología, sobre todo por estas etapas iniciales entre los años 70 y los años 80. Desde luego, también hay en el fondo una especie de observar y determinar las escuelas, particularmente la escuela española y la escuela francesa, así como los objetivos plasmados dentro de ellas y por supuesto algo que será de mucho interés y valor para las próximas investigaciones en tierras altas, los aspectos metodológicos, en qué se ha avanzado y qué se puede aplicar en cuanto a estas metodologías. Y por último, pero no menos importante, pues también recuperar esas experiencias docentes, esta perspectiva que se tiene desde afuera hacia Guatemala y desde el ejercicio docente también, lo que es estas experiencias que han existido en Guatemala hacia afuera. Esto, en síntesis, comunicará los retos que tenemos en arqueología, particularmente con las tierras altas. Para ello, nos acompañan el maestro Horacio Martínez, la profesora Marlen Garnica y la profesora Anaité Galiotti. En ese marco, pasaré entonces a enunciar pues algunos de los, digamos, de las hojas de vida de los profesores. El maestro Horacio Martínez es licenciado en arqueología y maestro en antropología social por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor de la Escuela de Historia, ex coordinador de la licenciatura en arqueología, director y codirector de varios proyectos, entre ellos Ejercicio en Tikal, Aguateca, Cancuén, Caminal Juyú, Humarcaj y la cuenca media del río Cotzal, así como Rabinal. Ha publicado 3 libros de sustancial importancia, el caso del Chicxoy, Voces bajo el agua, un estudio de las posiciones teóricas de los artículos de arqueología, entre otros, así como varios artículos académicos. La profesora Marlen Garnica Vanegas, licenciada en arqueología por la Escuela de Historia, con el pensum cerrado en maestría en historia, con cursos importantes relativos a
la cartografía y sistemas de información geográfica, las manifestaciones rupestres en América Latina, abordando la contaminación en el río Motagua, análisis de riesgo para el caso particular de Nachtunich, talleres y algunas participaciones en el CUNOC, el IDEI y otras instituciones importantes pues, de las ciencias sociales. Dentro de los trabajos en arqueología, es sustancial el apoyo al Museo de Historia Natural Víctor Salvador de León Toledo en la ciudad de Quetzaltenango, el arte rupestre con varios aportes, en el caso de los serafines y las cañas en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, la Peña Pintada y Pitafloja en Jutiapa, los Fierros, el Marillal, el Pinal 1 y 2 y Zapotitlán en Jutiapa, los petrograbados en Morazán, la Casa de las Golondrinas en Ciudad Vieja, los Fierros del Diablo en San Jacinto y Chiquimula, y el Abrigo Los Migueles en San Juan Ermita, Chiquimula, así como trabajos desde la arqueología colonial y la época republicana. Por su parte, la profesora Anaité Galiotti, maestra de educación primaria, licenciada en arqueología, perteneciente a la primera promoción de estudiantes de arqueología de la Escuela de Historia, ha sido docente en la Escuela de Historia y la Facultad de Humanidades durante 20 años, actualmente jubilada, y colaboró con el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA, durante 15 años, y asistente de la dirección en varias investigaciones con trabajos de carácter sociocultural. Sus áreas de investigación han sido el arte maya y prehispánico, etnohistoria y arqueología industrial, y es miembro fundadora del Seminario de Procesos de Industrialización en Guatemala, asociado a la UNAM. Sin más, entonces, quedamos con los distinguidos profesores para escuchar estas relatorías, estas perspectivas que tuvimos desde el día martes hasta el jueves recién pasado. Adelante, profesores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para comenzar, no sé si se escucha bien y no sé si me da la oportunidad, Jorge, de presentar. Sí, Horacio, ya están los permisos para todos. Ok, muy bien. Entonces ustedes me dicen si se ve bien. Se está presentando ya las diapositivas. Solo desearía que me confirmen nada más. Correcto, solo hace falta la pantalla completa. Vamos a ver. ¿Ahora? Listo. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un privilegio poder participar en una cátedra como es la del doctor Juan Pedro Laporte Molina, colega, amigo, catedrático, una persona excepcional y un profesional pues realmente de gran renombre, no solo para nuestra escuela, sino para todo lo que es la arqueología maya. Y en este caso, pues quiero agradecer a la coordinación del área de arqueología, la maestra Claudia Quintanilla, por la invitación que se me hizo para poder hablar un poco sobre lo que ha sido la historia de la práctica arqueológica de la misión española y la misión francesa en las tierras altas de Guatemala. En este caso, quisiera decirles que pues hemos estado pues ante estos días con presentaciones de altísimo nivel, materiales que tal vez algunos no conocíamos
Y como trataré de hacer el día de hoy, pues hacer una pequeña reseña de estos aportes y de otros más que tal vez no se mencionaron durante estos días y que creo que es importante comenzar a discutir. En primer lugar, quisiera comenzar platicando sobre lo que ha sido la práctica arqueológica, el trabajo de la misión española en las tierras altas de Guatemala. Tal y como lo comentó la doctora Iglesias en su primer día de intervención, pues el trabajo de los españoles no solo se refiere a Guatemala. Ellos pues han tenido pues un trabajo mucho más amplio en toda América. Y hablaba muy bien ella de que entre el año de 1966 a 1982, la incidencia de la participación que ellos tuvieron pues fue bastante notoria. Específicamente y centrándonos en el trabajo que ellos llevaron a cabo en las tierras altas de Guatemala, pues quisiera comenzar mencionando cabalmente lo que ella y el doctor Ciudad Ruiz pues, nos compartieron durante los días que tuvieron participación dentro de esta cátedra. En primer lugar, el proyecto Cambio Cultural en el occidente de Guatemala, un proyecto que se llevó entre los años de 1977 a 1980. Fue un proyecto de carácter multidisciplinario en la cuenca del río Samalá, que incluyó además del trabajo arqueológico un componente bastante fuerte y profundo de los datos etnográficos a los cuales ellos tuvieron acceso. Abarcó asimismo las tierras altas, la boca costa y la llanura costera, que incluían los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Retauleu. En cuanto al trabajo, temporalmente lo podemos situar dentro del periodo preclásico hasta la época de la conquista, para responder y explicar, como ellos bien lo dijeron, antropológicamente, el desarrollo de las sociedades locales. En cuanto al tiempo que ellos pudieron, o las temporadas de campo que ellos pudieron realizar, pues simplemente se resume a 3. Y en este caso, incluyeron el reconocimiento de superficie que tuvo como resultado el hallazgo y el redescubrimiento de 24 sitios arqueológicos y la excavación principalmente de 2, como fueron los sitios arqueológicos de Las Victorias y Agua Tibia. Y aquí ellos resaltaron mucho el trabajo pionero del doctor Edwin Shub en cuanto a la información que él pudo recuperar durante años posteriores, o mejor dicho, anteriores a la llegada de ellos, a la llegada de la misión española. Su trabajo se centró mucho en la arqueología doméstica, en donde la cerámica y las piedras y brazos de moler fueron un marcador antropológico que conecta temporal y espacialmente el presente con el pasado y viceversa. Creo que es uno de los datos muy importantes y muy interesantes que hay que rescatar. Su trabajo, como bien ellos lo especificaron, se centró mucho en lo que fue la cerámica, pero también tuvieron descubrimientos muy notorios y muy notables como temazcales e incluso cementerios. Esto último que no es común encontrar en otras zonas de la arqueología de nuestro país. Como también lo relataron, ellos para este momento tuvieron diferentes problemas a la hora de poder desarrollar su trabajo de campo. Y en primer lugar, ellos mencionaban un problema significativo, como sería el que varios de estos sitios arqueológicos se encontraban en fincas particulares. Y tener acceso para poder hacer el trabajo fue una misión un poco complicada. Asimismo, también hablaron de la destrucción de los sitios que fueron, pues en un momento, los materiales de los sitios arqueológicos fueron utilizados como cantera para realizar otras obras en la actualidad. Y claro, un problema que sigue vigente y que se ha incrementado en los últimos años ha sido el avance de la frontera agrícola y el tema de las fincas que se dedican a la crianza de ganado vacuno principalmente.
Asimismo, hicieron mención, y en eso creo que hay que poner mucho énfasis, en que les tocó que trabajar en una zona que para ese momento, a finales de los 70, principios de los 80, era un área en donde la guerra, el conflicto en Guatemala, se había puesto, había, se estaba manifestando de una manera bastante cruel y bastante fuerte. Y de hecho, durante este contexto, uno de los aspectos que limitó también mucho su trabajo y que definitivamente hizo que no pudieran seguir realizando este proyecto de gran alcance como ellos lo habían inicialmente previsto, fue lo de la quema de la Embajada de España. Y esto pues realmente fue un parteaguas porque al romperse las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de España, pues sencillamente ellos ya no pudieron seguir llevando a cabo pues este magnífico proyecto que podría decirse sería la contribución más notable de la misión española en las tierras altas de Guatemala. Y como ellos también lo comentaron posteriormente, pues sus intereses cambiaron y migraron a otra zona como es el Petén en cuanto a hacer arqueología en nuestro país. En cuanto a la misión francesa, su recorrido es un poco más largo y pues déjenme acá de una manera breve poderles comentar algunos de los proyectos más importantes. Para comenzar, quisiera hacer mención del trabajo que se llevó a cabo en Colotenango y en Misco Viejo, pues ahora ya no se conoce como Misco Viejo, sino es Chua Nimabaj. Este trabajo lo comandó el doctor Legman entre los años de 1954 a 1967. Es un trabajo pues muy destacado en cuanto a las tierras altas se refiere. Posteriormente, entre los años de 1964 a 1965, Pierre Beclan realizó trabajos en la región de Nevaj, en donde definió una secuencia cultural del año 700 al año 1530 después de Cristo. Hay que hacer énfasis que muchas de estas regiones ya no han sido trabajados hasta el día de hoy. Posteriormente, en inicios de la década de los años 70, la doctora Arnold trabajó en la Alta Verapaz, en la que las investigaciones tuvieron como propósito fundamental reconstruir y analizar los patrones de asentamientos regionales, poniendo particular atención en el patrón del Clásico tardío, periodo en el cual los contactos con las tierras bajas parecen más marcados. Asimismo, otros enfoques de la investigación se refiere al poblamiento regional preclásico, aunque solamente a nivel de estudio preliminar, y a la organización sociopolítica vigente en el posclásico tardío. Y aquí voy a abrir comillas de algo que menciona desde allá, desde la década de los 70, 80, la doctora, y que en este caso hizo bastante énfasis el día de ayer. Y dice, para la cual valía la pena arraigar la muy abundante documentación etnohistórica de Alta Verapaz en los datos arqueológicos. Entonces, para que tengamos en cuenta que desde este momento la doctora hace mucho hincapié en el uso de las fuentes etnohistóricas como pues un principio metodológico importante y valioso para la arqueología de las tierras altas de Guatemala. Entre 1972 y 1977, nuevamente el doctor Lehmann lleva a cabo estudios pluridisciplinarios en San Andrés Salcabajá, con extensión a los municipios de Canía y San Bartolomé Jocotenango. Aquí habría que mencionar muy específicamente, claro, es un proyecto de gran alcance, como lo comenté, pluridisciplinario, pero habría que enmarcar el trabajo que se realizó en los Cerritos Chijó. Ahí, pues obviamente, aparte de hacer investigación, también se hizo trabajo de restauración arqueológico, un sitio que pues actualmente se puede visitar. El trabajo pues abarcó arqueología,
Abarcó historia, abarcó geografía, antropología, sociología y lingüística para comprender el seno de las comunidades en tres grandes etapas: prehispánica, colonial y contemporánea. Y yo creo que aquí hay que ver cómo metodológicamente ellos entienden el hacer ciencia social, desde diferentes perspectivas y desde diferentes ángulos. Y en este caso, ver que cómo las ciencias, al hacer investigación, cómo el reunir diferentes disciplinas nos puede dar la posibilidad de tener un alcance mayor, tanto en cuanto a contenido, como forma, como tiempo. Por aparte, entre los años de 1978 a 1982, el doctor Alain Chaon, de la misión francesa, acompañado en ese entonces de varios estudiantes de arqueología de la recién creada Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lleva a cabo un proyecto de rescate en la cuenca media del río Chixoy, espacio que abarca varios departamentos como Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz, debido a que en esta área se construiría la hidroeléctrica de Pueblo Viejo Quichal, y con esto la inundación de la zona. Los trabajos lograron localizar 45 sitios arqueológicos que fueron mapeados y varios de ellos excavados en diferentes temporadas de cambio. Realmente es un proyecto importante para la arqueología guatemalteca, porque acá estos sitios se perdieron. Y solo cuando baja el nivel del agua, en este caso de la presa del Chixoy, todavía es posible ver algunos sitios, como por ejemplo el sitio Cahuinal que les estoy presentando acá en una reconstrucción hipotética. Decirles también que el impacto, aparte del patrimonio cultural, del medio ecológico, también fue un impacto muy grande para las comunidades. Y ellos dejaron constancia de todo esto. Posteriormente, yo tuve la oportunidad de realizar un trabajo de corte un poco mayor y retomé toda esta información para poder contrastar cómo era antes la zona y cómo está actualmente. Entonces, en este caso, eso es lo importante de este proyecto, porque nos dejó material para trabajar y conocer, pues obviamente tener una radiografía de cómo era la cuenca antes de la inundación. Para los años de 1988 en adelante, la misión francesa retoma e inicia el desarrollo de un nuevo programa pluridisciplinario en las cuencas cisternas de Cubulco, Rabinal y Salamá del departamento de Baja Verapaz, titulado Poderes y Sociedades Locales en los Altos de Guatemala. Zonas ampliamente golpeadas por la guerra y, como lo describen ellos mismos, el reto que les impulsó fue bastante grande. Y en este caso, abro comillas, llevar a cabo un trabajo de campo y de equipo bien preparado, coordinado, en contacto estrecho y continuo con todas las instituciones y fuerzas sociopolíticas locales. A pesar de este esfuerzo que ellos hicieron, sin embargo, el clima de la posguerra en la zona que trabajaron, de acá de la Baja Verapaz, las cuencas internas de Cubulco, Rabinal y Salamá, pues lamentablemente por ese clima que se estaba viviendo en esta zona de posguerra, el trabajo se vio un poco restringido. A pesar de esto, de esta serie de inconvenientes en el trabajo, la doctora Arnold se enfoca principalmente en el estudio de los sitios arqueológicos ubicados en las cuencas de Rabinal, con recorridos complementarios en las cuencas de Salamá y Cubulco, y como ella misma lo indica, abro comillas, por medio de prospecciones y encuestas, hemos tratado de poner en contexto los sitios posclásicos. Los contextos así enmarcados se refiere a la arqueología y a la ecología, pero también a la etnografía y a la etnohistoria local. Cierro comillas. Desde esta óptica, además de llevar a cabo el mapeo, excavación y recorrido de los enclaves arqueológicos, presenta un análisis detallado del territorio y de las redes de poder posclásicas, las relaciones que prevalecieron antes de la conquista y cómo estas sociedades se comportaron o reaccionaron ante la expansión y dominio
que se impulsó desde la capital quiché de Gumarcaj. Como ustedes ven, aquí pues obviamente es un trabajo pues hermoso, es un trabajo que trata de valerse nuevamente metodológicamente, valga la redundancia, de todas estas disciplinas para poder hacer una reconstrucción de ese pasado histórico hasta el presente de una manera pues sistemática, coherente y que tenga un sustento de valor. Ayer lo mencionaba mucho la doctora Arnold, decía ella de la importancia también de hacer el trabajo del presente hacia el pasado y ese trabajo antropológico que tenemos que hacer los arqueólogos. ¿Qué nos pueden dejar ya para ir terminando con relación a estas dos misiones, tanto en cuanto a aporte a la arqueología de las tierras altas de Guatemala en general y a la formación arqueológica de la arqueología guatemalteca en particular? En primer lugar, tenemos que hacer notar que trabajaron en áreas geográficas que estaban investigadas brevemente o que no habían sido investigadas de una forma profunda y que albergaba y que hoy día todavía sigue albergando a la mayor población de los pueblos originarios de Guatemala. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los trabajos que hicieron tanto la misión española como la misión francesa ayudaron a replantear nuevos paradigmas en comparación o en contraposición, mejor dicho, a lo dictado por la escuela estadounidense que venía trabajando paralelamente en ese momento. Y también hicieron que estos trabajos incorporaran al debate de la arqueología en general lo que es las tierras altas de Guatemala. Un debate que estuvo muy marcado allá en los 60, los 70, los 80, pero que lamentablemente en los últimos años esto pues ha quedado pues en un stand-by porque vemos que los proyectos en las tierras altas de Guatemala se han reducido de una manera notable. Algo pues que se mencionó, se ha mencionado mucho en estos 3 días de la necesidad de retomar esos trabajos. Asimismo, a partir de estos trabajos, podemos decir que se realizaron tesis, muchas publicaciones y conferencias que definitivamente nutrieron y siguen nutriendo el conocimiento que tenemos de los pueblos en estas regiones. Asimismo, como ellos mismos lo explicaron, en algún momento ellos tuvieron que impartir clases en la escuela de historia o dar clases o pláticas a los estudiantes que estaban comenzándose a formar ya como arqueólogos dentro de la escuela de historia. Y asimismo, el seno de sus proyectos en algún momento sirvieron para que estos estudiantes de la escuela de historia pudieran llevar a cabo sus prácticas de campo y de gabinete. Y en este caso, pues podemos mencionar a Juan Antonio Valdés, a Naité Galeotti, que en un momento pues nos va a hablar un poco de sus experiencias, Zoila Rodríguez, Marco Antonio Rosal, por ejemplo. Algunos de ellos, pues, para ser específico, pues 3 de ellos ya no, bueno, 2 de ellos ya no están con nosotros, y que en su momento ellos fueron profesores, en mi caso particular, y en el caso de otros estudiantes de la Escuela de Historia. Por lo tanto, lo que podemos decir es que el aporte de la misión francesa y la misión española en cuanto a la preparación de arqueólogos ha seguido su curso y ha venido a impactar hasta el día de hoy. Asimismo, tenemos que decirlo, tuvieron el valor de poder trabajar en un área geográfica convulsa, en un área geográfica donde la guerra estaba sacando lo peor de lo que pasa en una guerra. Y la verdad es que se necesita mucho valor, o no sé si en un momento determinado también fue un poco de ese espíritu de querer hacer las cosas, o hasta cierto punto un poco de ingenuidad, porque trabajar en estas áreas era una zona roja, una zona peligrosa, una zona donde las vidas no estaban garantizadas. Sin embargo, lo hicieron y creo que eso hay que rescatarlo porque lo llevaron a cabo de una manera muy buena. Y pues bueno, nos han dejado
la dura tarea de retomar todos estos trabajos, de volver a releer sus trabajos, de volverlos a analizar y a partir de ahí, pues, plantear o replantear nuevos paradigmas, que es parte importante del desarrollo de cualquier disciplina de las ciencias. Con esto, pues, les doy las gracias y nuevamente, gracias por la invitación para poder comentar un poco lo que ha sido el recorrido en las tierras altas de ambas misiones. Bien, muchas gracias, profesor Martínez, por esta reseña y estos aspectos importantes, y desde luego los retomaremos en el espacio de preguntas. Bien, antes de continuar, solo quisiera recordarles a la audiencia que nos acompaña en Facebook, pues estar atentos al formulario de asistencia, pues para completar esta cuarta jornada. Bien, sin más, entonces le damos la oportunidad y la palabra a la profesora Marlene Garnica, quien nos comunicará sus apreciaciones de estas 3 jornadas que hemos tenido de la Cátedra Juan Pedro Laporte. Profesora Garnica, adelante. Buenas tardes. Yo no voy a tener presentación, pero quiero agradecer la invitación a participar en esta jornada de la Cátedra Juan Pedro Laporte a la maestra Claudia Quintanilla, coordinadora de la carrera, y al Consejo Consultivo, a los estudiantes Mabelín Guzmán, Mario Quesada, y al representante docente, el maestro Jorge Cáceres. Bueno, empiezo. En realidad me habían pedido que hablara de metodologías y características de ambas escuelas, pero realmente después de escuchar las 3 conferencias en los días anteriores, voy a enfocarme un poco de manera general. Pues es un reto hablar de las investigaciones de la misión científica española en América y la misión científica francesa, ambas financiadas por los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores de sus respectivos países, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que han pasado más de 50 años de la creación de dichas misiones, mismas que cambiaron sus nombres a finales del siglo XX, hoy Cooperación Española Internacional y CEMCA, respectivamente. En las aulas de la Escuela de Historia, en mi caso en Arqueología, siempre escuchamos de la experiencia de algunos de nuestros docentes de haber recibido formación académica con los integrantes de ambos equipos, misma que en muchos casos fue replicada en nuestra formación. Al escuchar las disertaciones de los 3 invitados, podemos entender que los objetivos de ambos equipos estaban enfocados en tratar de manera multidisciplinaria las investigaciones, integrando arqueología, etnología, etnohistoria, antropología biológica y aspectos ambientales tales como geología, botánica, zoología, climatología y edafología. Podemos decir que estábamos a las puertas de una nueva forma de hacer arqueología. La doctora Iglesias nos presentó a través de 8 incisos la forma en que se planteó el desarrollo de las investigaciones y en un 9º, la transformación del paisaje y la arquitectura de las tierras altas de Guatemala en el último cuarto de siglo, de cómo el proyecto Cambio Cultural en el occidente de Guatemala, que inició en 1973 con el aval académico de la Universidad Complutense, se determinó realizar la investigación en la cuenca del río Samalá. El mismo se había planificado para ejecutar durante 10 años. El principal objetivo era determinar la continuidad cultural, considerando aspectos relevantes como, 1, el enfoque histórico-cultural para realizar una secuencia histórica, y 2, el enfoque estructural-cultural con la explicación antropológica de los cambios culturales de la sociedad, además de tomar la secuencia cultural y tecnológica de la cultura preclásica, clásica tardía y los patrones de interacción social y ambiental.
Considerar los trabajos previos en el área a investigar es un factor importante y que ambos equipos han considerado. Esto permite tener un mejor referente en campo. La consulta previa en los archivos del IDAE y el uso de mapas y fotografías aéreas de 1960 del IGN. Igual que el acceso a colecciones privadas, en el caso del proyecto Cambio Cultural en el occidente de Guatemala, a la colección Robles, que lamentablemente hoy día desconocemos el lugar donde se encuentra, al igual que los monumentos de Cerro Quiac. El reconocimiento de campo para evaluar los sitios reportados en el área por varios investigadores que antecedieron el proyecto y la localización de materiales que indican los asentamientos que permitirían evaluar el estado de los sitios y planificar los lugares a realizar la excavación. En caso, pues las victorias Salcajá y Aguatibia en Totonicapán fueron determinantes para la investigación. Se aplicaron las técnicas de las que se disponía en esa época, que era reconocimiento aéreo, especialmente en la parte del suroccidente, en el departamento de Retaluleu. En este aspecto, pues se ha avanzado en el uso de tecnología, por ejemplo, LIDAR, que aunque es de alto costo y se tiene la necesidad de realizar igual recorridos de campo para poder corroborar los datos y registrar las pequeñas plataformas que forman el patrón de asentamiento. No debemos descartar que mucha de esta tecnología tiene un alto costo, ¿verdad? Y dependiendo de los fondos que se tengan, así va a ser las veces que se va a escanear y el avión va a pasar para poder hacer este tipo de registro. Por lo tanto, no debemos perder de vista que el recurso humano y sus sentidos son invaluables para realizar el trabajo arqueológico, siempre manteniendo los pies sobre la tierra, que eso es lo que nos permite obtener y estar más en contacto con las sociedades que dejaron esos restos. De los sitios evaluados y excavados, podemos ver que en muchos casos la mancha urbana los ha cubierto, como en el caso de Aguatibia en Totonicapán. Otro aspecto es la extracción de material para la construcción que pone en riesgo varios de los asentamientos en los alrededores de Salcajá y Quetzaltenango. Hemos tenido a la vista botellones que se han ido destruyendo cuando van botando paredones de la montaña y no hay registro ni hay autorización para ir a hacer el rescate. Afortunadamente, las victorias en Salcajá y Cerro Quiac en Cantel y Chicul en San Juan Ostuncalco aún se conservan, aunque nosotros tuvimos una extraña experiencia y Anaite nos acompañaba en este lugar, en la finca Monrovia en San Juan Ostuncalco, pues la comunidad no acepta que llegue gente extraña y sí hay que tener mucho contacto, que es lo que insistieron muchísimo los 3 investigadores en el contacto con las comunidades, ¿verdad? Es lo que les decía de la propuesta de acercamiento a los comunitarios, que es fundamental, por lo que el momento de la investigación, ambos equipos han sugerido esto, lo que nos permite recibir conocimientos de la comunidad que enriquece la interpretación de los datos arqueológicos y a la comunidad poder obtener información de los primeros asentamientos ubicados en su espacio geográfico. Ambas escuelas se enfocan en conocer los aspectos y agentes de la sociedad en los diferentes periodos de ocupación de los territorios investigados y la transformación de su presencia refleja la transformación que su presencia refleja en la transformación cultural y ambiental. En el siglo XXI nos enfrentamos a la transformación del paisaje y la arquitectura. El crecimiento urbano que va de la mano de la cadena de la demanda de terrenos para construir viviendas. De igual manera, la extracción de materiales de construcción de montañas y cuencas de ríos están acelerando la destrucción de sitios y de la arquitectura vernácula se ve amenazada frente a las nuevas formas de construcción.
Lamentablemente no tenemos programas y financiamientos que permitan realizar proyectos a largo plazo como los que plantearon ambos equipos. En la actualidad nos vemos copados de proyectos de salvamento, rescate y acompañamiento arqueológico, no de proyectos de investigación. La única posibilidad es que algún estudiante de maestría o doctorado interesado en la arqueología de las tierras altas de Guatemala reciban financiamiento de la universidad extranjera en la que se están formando o de alguna organización interesada en el estudio del área. Esto es lo que yo pude apreciar y lo que puedo expresar. Hay muchas más cosas que se quedan en el aire, pero esto es a lo que me concreté. Y pues presento el reconocimiento y agradecimiento a la Misión Científica Española en América y a la Misión Científica Francesa y a sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores por el trabajo realizado y los aportes a la formación de una magnífica generación de arqueólogos guatemaltecos. Y a los doctores Josefa Iglesias, Charlotte Arnold y Andrés Ciudad por compartir sus experiencias con nosotros. Gracias. Bien, muchas gracias, profesora Guernica. La verdad es que es muy importante, ¿no? Y el reconocimiento y estas aristas discutidas. Sin más, entonces, damos paso a la profesora Anaite Galeotti, que pues justamente desde sus narrativas, desde luego, tendremos la posibilidad de articular mucho de los insumos comunicados en estas jornadas. Bienvenida, Anaite Galeotti. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco al Departamento de Arqueología de la Universidad de San Carlos, de la Escuela de Historia, esta invitación y esta participación, la cual me honra. Venimos entonces ahora a compartirles a ustedes un poco de memoria y un poco de historia. La Escuela de Historia se funda a mediados de los años 70. Fue inicialmente una escuela muy pequeña, sin espacios físicos, éramos itinerantes, íbamos de un lugar a otro. Finalmente nos asignan el edificio S1 y ahí empezamos a trabajar ya con más formalidad. Pero antes hay que hablar de quién la fundó. La funda el arqueólogo guatemalteco Juan Pedro Laporte Molina en el año de 1974, con la aprobación del director de la Escuela de Historia, el doctor Julio Galicia, un departamento, un área de arqueología que resultaba inédita para Guatemala. Los anteriores arqueólogos que se habían graduado guatemaltecos o se habían graduado en la Escuela Nacional de Antropología de México o bien resultaban con una licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades con especialidad en Arqueología. Nosotros, yo tengo la honra de formar parte de este inicial grupo de estudiantes. Éramos 13 de distintas edades y de distintas procedencias, desde maestros de educación primaria hasta médicos e ingenieros. Teníamos ya muchos de nosotros varios años de estudio en la Facultad de Humanidades, habiendo sacado casi completamente la licenciatura en Historia, pero no nos importó. Nos trasladamos a lo que era nuestra pasión, la arqueología. Y fue así como junto a Juan Pedro tuvimos la honra y la suerte de poder tener maestros de un nivel académico y de una excelencia formidable. Estoy hablando, por ejemplo, de Otto Schumann, un lingüista guatemalteco ya fallecido, que fue una autoridad lingüística de lenguas mayenses en México. Estoy hablando del doctor Carlos Navarrete, de doña Dora Guerra de González, de los hermanos Jorge y Luis Luján Muñoz, que eran autoridades en etnohistoria. También tuvimos la suerte de tener
entre nuestros profesores a varios miembros de la misión arqueológica francesa, entre ellos a Marie-France Fauvet, Marie-Charlotte Arnaud, Alain Michon y otros, Patricia Carrot y otros. Nuestro profesor de topografía y fotografía fue francés. La siguiente profesora de fotografía especializada fue Joya Hers, norteamericana. Ya casi todos ellos han tomado el camino. De tal manera que nosotros como estudiantes teníamos la posibilidad de hacer historia con nuestros primeros trabajos, investigaciones sencillas y proyectos. Fue así como Juan Pedro con una dinámica muy especial que él tenía porque era tesonero, y cuando Juan Pedro se decidía a hacer una cosa, la lograba. Tuvimos muchas oportunidades de trabajo y de estudio sobre todo. Él logró, por ejemplo, que hiciéramos arqueología colonial en San Agustín, en una de las iglesias de Antigua. También nos llevó a la costa sur, nada menos que con el doctor Schuck. Teníamos acceso a los laboratorios cerámicos de Schuck en la Antigua. Fuimos a visitar a Pepa y Andrés a Salcajá. Y naturalmente pudimos hacer prácticas de campo ya tanto en Guatemala ciudad como en la misión arqueológica francesa. Yo trabajé mis prácticas de campo iniciales en La Lagunita, un sitio protoclásico que está ubicado entre San Andrés Sajcabajá y Canillá, en donde muchos de nosotros aprendimos desde los rudimentos de la antropología física hasta los inicios del trabajo cerámico. Eran profesores muy pacientes. Nos tocó en suerte también trabajar en la misión arqueológica francesa con don Quique, Enrique Lehmann, un gran arqueólogo alemán francés que había huido de la Alemania nazi junto con Bertolt Brecht y otros artistas y se había nacionalizado francés, una autoridad en arqueología. Ya la mencionó su trabajo en Chuanimabaj, el maestro Horacio Martínez. Entonces, los sábados y los domingos eran días de trabajo de campo. Íbamos a diferentes lugares, íbamos sobre todo a la Antigua y a lugares cercanos a la ciudad, a Caminaljuyu, que en ese momento todavía se vislumbraban algunas estructuras, no había sido asfixiado por la mancha urbana. Entonces, aprendíamos teórica y prácticamente. De tal manera que cuando ya nos tocaba hacer la práctica de campo, nos podíamos desempeñar con bastante capacidad, digamos. Los miembros de la misión arqueológica francesa tenían siempre un enfoque sociocultural e interdisciplinario. Y aprovechando ese enfoque, logramos en La Lagunita que tanto trabajadores como visitantes pudieran enterarse de que lo que estábamos encontrando ahí no eran tesoros, no era oro, no era plata, sino que eran tesoros de sus antepasados. Ese enfoque francés de respeto a las poblaciones nativas y originales es un enfoque que les ha permitido en todas partes del mundo tener resultados óptimos en todas las ciencias sociales, sobre todo en la etnografía, en la historia y en la arqueología. También tuvimos como suerte poder trabajar en el momento del terremoto. Se hicieron varias prospecciones a sitios arqueológicos cercanos para poder evaluar los daños de los monumentos y poder hacer informes técnicos, dijéramos así, para poder informarle al IDAE la situación de las estructuras prehispánicas.
Quisiera recordar aquí con mucho cariño no solo al maestro Juan Pedro Laporte, sino a otros profesores y compañeros que ya no están, pero con los cuales formamos equipo y formamos una grata convivencia. Hay muchos recuerdos de esa época. Y entre los recuerdos que tenemos está el hecho de habernos dedicado, por ejemplo, a explicarles a los institutos básicos de Canillá y de Salcabajá cuáles eran los objetivos de la arqueología. ¿Por qué se estudiaba arqueología? ¿Qué era lo que queríamos encontrar? ¿Para qué? Porque eso era parte de la historia nacional. También lo hacíamos con las poblaciones trabajadoras de los proyectos. En otro lugar donde yo también pude hacer prácticas fue en Panzós. También Juan Pedro consiguió la autorización, consiguió los lugares, pudimos hacer excavaciones, pudimos trabajar con las comunidades y para Juan Pedro no había nada imposible. De tal manera que las primeras tesis no tardaron en aparecer. La primera es del licenciado Marco Antonio Rosal. También en ese momento se gradúa Zoila Rodríguez, Lilian de Sea, Carlos Enrique Sea, colegas que se han retirado ya, aunque Lilian sigue como experta ceramóloga y restauradora, pero que son parte también de esa memoria. Cuando sentimos el área de arqueología comenzó a crecer. Ya no éramos 13. Se fueron intercalando nuevos estudiantes a nuestra promoción. Y entonces empezaron a salir ya las primeras tesis, los primeros trabajos formales, retomando el ejemplo de trabajo de campo que teníamos de Juan Pedro y de las misiones francesa y española, sobre todo de la francesa. Aquí debo consignar algo que es muy importante conocer y a lo cual yo les recomiendo a leer. La misión arqueológica francesa es quizás el primer proyecto extranjero, no sé si el único, que ha editado en español sus informes de campo. Se trata de la colección de cuadernos guatemaltecos, 6 cuadernos que tratan de distintos aspectos de lo que se trabajó tanto en La Lagunita como en Pueblo Viejo Chijoj y en otros lugares del Valle de Canillá. Ese compromiso que tuvieron los franceses de publicar en español es muy importante porque a los estudiantes de arqueología les acerca no solo con puntos de vista metodológicos, sino también con todo lo que ellos sistematizaron en distintas disciplinas, tanto en geografía, como en historia, como en etnohistoria, como en etnografía, como en arqueología. Siempre se caracterizaron por tener 6, 7 investigadores a tiempo completo en la localidad, enfrentándose a los actores locales, rompiendo barreras, comunicándose con la gente de una manera muy respetuosa y muy seria, muy profesional, lo que hizo que los pobladores les brindaran información. Y es algo que ayer en su plática Charlotte nos dejó como motivación. El cambio de un nuevo paradigma que tenga que ver con la arqueología de tierras altas otra vez en Guatemala. Ya el maestro Horacio Martínez habló sobre el conflicto armado. Entonces, en los años 70, 80, sobre todo en los 80, era impensable, 90 todavía, impensable poder hacer arqueología de tierras altas. Casi todos los
profesionales egresados, su experiencia ha sido Costa Sur, algunos suertudos Oriente y otros Tierras Bajas. Es el momento de retomar la experiencia de Tierras Altas. Es el momento de que la investigación no cese, sino que se enriquezca. Y ella marcaba 3 aspectos a enfatizar. Uno es aperturar, abrirse a la pluridisciplinariedad. Eso implica procesos, implica presupuestos, implica proyectos, pero también aperturarse a diferentes actores y agentes de las comunidades. Recuérdense que la arqueología es una rama de la antropología y nosotros hacemos antropología muchas veces sin saberlo, sin acuciar al público con la grabadora, la encuesta o la cámara. Tendemos lazos con los trabajadores, con sus familias, con las autoridades locales, con las cofradías, con las autoridades ancestrales, con las municipalidades indígenas. Con todos ellos hay que tender lazos para poder tener proyectos exitosos en Tierras Altas. No se trata nada más de una cuestión de presupuesto. El presupuesto es lo básico, definitivamente. Pero hay que buscar a esos actores que están conscientes muchas veces, sin saberlo, de dónde están, de por qué están y de dónde vienen. Yo conozco mucha gente maya que está muy ansiosa, muy interesada, motivada en que la arqueología encuentre sus raíces, encuentre su historia. Y para eso Charlotte nos mencionaba de una vuelta a las fuentes históricas, sobre todo Sahagún y las casas, para poder hacer una lectura desde la arqueología que muchas veces al historiador le queda oculta. Entonces, el reto ahora es tratar de volver a Tierras Altas con otra mirada, con una mirada de respeto, de acercamiento, y en lugar de construir murallas, tender puentes para que esa parte de la arqueología guatemalteca quede en manos nuestras y de nuestros connacionales. Solamente muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención. Bien, muchas gracias, profesora Anaité Galeotti, por sus apreciaciones. La verdad es que hay una serie de referentes y aspectos importantes que fuimos escuchando en las 3 sesiones y en el día de hoy con esta síntesis que se ha realizado de forma puntual y en donde definitivamente existen pues ahí pautas y los retos necesarios para abordarlos desde luego de aquí en adelante eh, justo con estos equipos multidisciplinarios tanto con estudiantes como con docentes. Vamos a verificar entonces si tenemos alguna preguntas, ¿no?, que nos ayuden al debate. Bien, dice Osvaldo Gómez, nos comunica, bueno, sugiere que se escriban particularmente con Anaité, estas memorias y ese legado histórico valioso para la arqueología guatemalteca. Saludos cordiales de parte de Osvaldo Gómez. ¿Qué piensas, Anaité, al respecto? Sí, absolutamente. Yo tengo una tarea pendiente ahí.
bueno, no solo yo, también Carlos Enrique Sea, Lilian de Sea, Marco Antonio Rosal y otros compañeros. Pero es importante que los estudiantes, cuando lleguen a la escuela y reciban clases, sepan que hubo un caminar antes, que hubo una situación problemática, que vivíamos una guerra. No obstante, Juan Pedro no se dejó vencer por eso. Por eso es la importancia de la cátedra Juan Pedro Laporte, porque él nos abrió las posibilidades y nos dejó no solo ejemplo de ser un excelente maestro, sino también de ser un pionero en el campo de la arqueología guatemalteca. Creo que el escribir esto me queda a mí como tarea, no solo anécdotas, sino también la historia de cómo sucedieron los hechos, de cómo la escuela y el área de arqueología fue creciendo, de cómo los proyectos se fueron repartiendo, digamos, en el mapa que se podía en ese momento entre costa y tierras bajas, pero también tratar de motivar, digamos, a los jóvenes a retomar ese camino que nos dejaron los españoles y los franceses y otros arqueólogos también como Schuch en el ámbito de tierras altas. Claro, desde luego. Bueno, de repente el profesor Martínez y la profesora Verónica podemos abrir las cámaras y podemos a lo mejor discutir un poco sobre estas premisas. En lo personal me llamó la atención varios sitios que se mencionaron durante las 3 jornadas, algunos con la enorme problemática de la expansión urbana, pues hicieron énfasis y de repente discutir, pues valdría la pena retomar estos sitios por su importancia y sus antecedentes y de alguna forma ir aportando y contribuyendo con, a lo mejor de forma escasa si se quiere, pero que efectivamente sea este principio de retomar las tierras altas, ¿verdad? No sé qué piensan al respecto. Bueno, no sé, bueno, Sí, Anaite, usted levantó la sí. mano. Yo solo les quería recordar que María Belén Méndez Bauer está trabajando todo el Valle de Quetzaltenango y ella ha encontrado una cantidad de información riquísima. Entonces sería la idea genial de poder adherirse con 1 o 2 pequeños proyectos al proyecto de María Belén, porque ella ya dejó huella, pues ya abrió pica, como se dice, porque la gente ya la conoce, tiene el cariño de la gente de Quetzaltenango, tiene el respeto. Y ahí se me ocurre que un grupo de estudiantes podría hacer una pequeña prospección o un recorrido de superficie aún en lugares donde hay mancha urbana, pidiendo permiso para poder evaluar el estado en que estaban las poblaciones anteriores, los proyectos de los españoles. Entonces, a lo mejor ella puede dirigir un proyecto bajo la supervisión de la Escuela de Historia, naturalmente, para que pudiera hacerse esta profundización y esta actualización de cómo están ahorita estos sitios. Bueno, Perdón, que es que Anaite, con María Belén ya hay, de hecho, pronto habrá un examen de graduación de licenciatura de una tesis del equipo de uno de los estudiantes que ha estado en el equipo de María Belén. Y sí se ha hecho lo que está sugiriendo, reevaluando sitios y viendo otros aspectos que posiblemente será lo único que nos va a ir quedando. En este caso es sobre arqueología del paisaje, que es la tesis de Manuel Guzmán Alvarado, que espero que pronto ya nos notifiquen que es su examen. Yo pues he trabajado igual en tierras altas, aunque en las tierras altas centrales, Zacatepeques y Chimaltenango. El problema es que no siempre hay financiamiento y de hecho después de 2003
el financiamiento fue menor para los proyectos en tierras bajas, de hecho en toda Guatemala, y para tierras altas más todavía. Entonces hay que andar viendo de dónde se obtienen estos fondos. Pero sí, el interés sigue, o sea, y a veces muchos van al campo con sus propios fondos para poder, por el mismo interés de tener recuperar esa evidencia. Dejo a Horacio porque ya no lo dejamos hablar. No, no tengan pena, de eso se trata. Sí, hay que reconocer que han habido intentos que valen mucho. Recuerdo el de Víctor Castillo en Chantla, por ejemplo, es uno de ellos. Raquel Macario en su momento estuvo trabajando en Gumarcac también. Y Ashel Cocti, que ha estado trabajando en Chichicastenango. Y bueno, han sido diferentes dinámicas a lo que se vivía en el 80, pero también pues Anaite comentaba que en los 80 la situación en estos territorios era bastante complicada. Lo comentó la doctora Iglesias, lo comentó el doctor Ciudad Ruiz, Arnold también. Yo creo que en ese momento, para el que estaba haciendo arqueología o para el arqueólogo guatemalteco, pensar siquiera en llegar a esos lugares, pues era muy difícil. O sea, había que valorar la vida en ese momento y ponerla antes de cualquier cosa. Por eso yo decía al final que a mí me sorprendió mucho ver cómo la misión francesa continuó trabajando en Guatemala. Y se movió hacia el Quiché, hacia las Verapaces. Acá, yo estoy acá en Rabinal, una zona muy conflictiva donde ellos también trabajaron. Y no cabe duda que dentro de toda su metodología, sabían cómo movilizarse, sabían cómo hacer los contactos para resguardarse físicamente de cualquier situación. Y eso también es parte de lo que tenemos que aprender a la hora de hacer arqueología en las tierras altas. No es solo de llegar, usted Anaite lo decía, hay que aprender a convivir con la gente, hay que saber llegarle a la gente. Una anécdota que me pasó hace poco cuando retomé desde un punto de vista antropológico y también trabajé un poco la parte arqueológica en la cuenca media del río Chixoy, cuando comencé a llegar y todo, y al platicar con la gente y contarle pues cuáles eran mis intenciones, que era arqueólogo, etcétera, etcétera, salió inmediatamente el nombre del doctor Alain Ichon, ¿ya? Y lo tenían tan bien en su memoria, colectivamente respetaban, después de 30, 40 años, respetaban al doctor por lo que él llegó a hacer ahí, justamente, y claro, con un equipo de arqueólogos franceses y también de estudiantes guatemaltecos. Entonces no cabe duda que el trabajo que hicieron ustedes por ahí en Haití fue muy bueno, pues fue para que hasta el día de hoy se recuerde con mucho cariño la figura del doctor Ichon. Y eso le puedo decir que a mí me terminó de abrir bastante las puertas a la hora de hacer arqueología y hacer antropología. Ante todo, al tocar un tema tan complicado como fue el desplazamiento de estas comunidades en la cuenca media del río Chixoy. Entonces, yo creo que es saber cómo caminar con estas comunidades. Y creo que se ha planteado bastante el hecho de no olvidarnos que somos antropólogos y que esa calidez, que esas relaciones humanas, esos puentes que usted decía, son importantes tenderlos para hacer arqueología en las tierras altas. Creo que hay un buen material, hay un buen grupo de arqueólogos jóvenes graduados guatemaltecos que con pocos o reducidos fondos tenemos que lanzarnos. No tenemos que esperar a tener aquel soporte económico grande para hacerlo. Yo asumí, perdone que lo voy a comentar de esta manera, asumí el reto de venirme a Rabinal a reiniciar un proyecto de arqueología. Y me estoy topando con toda la información y releyendo toda la información de la doctora Arnold, que es fantástica. Pero todo ese trabajo ya tiene un precedente y la gente en Rabinal lo aprecia. Y eso me ha permitido tener un acercamiento bastante fluido con la comunidad de Rabinal. Incluso hasta cierto punto de decir, mire, Lick, nosotros ponemos esto otro,
pero lo que nosotros queremos es recuperar nuestros lugares sagrados, que no se pierdan, que esa memoria histórica esté ahí, que nuestras generaciones sepan de dónde venimos. Y hasta me hablaron de estudios de ADN. Ellos quieren saber de quiénes estaban enterrados ahí, si hay algún tipo de parentesco, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un potencial enorme que debemos de aprovechar. Yo lo dejo ahí para cederles a ustedes también la palabra. Gracias. Bien, gracias. Tenemos un par de comentarios. Beatriz Valcárcel, felicitaciones a los 3 expositores de las universidades extranjeras por sus aportes valiosos, los cuales son referente para el presente y futuras generaciones. Gracias por el mensaje motivacional para seguir sus huellas. Y también a los 3 comentaristas por el análisis, por las anécdotas y experiencias compartidas, quienes tuvieron ese gran privilegio de trabajar con el doctor Laporte. ¿Consideran ustedes que sería importante reforzar en los estudiantes la importancia de las tierras altas y animarlos a querer trabajar en ellas? Lanza esta pregunta. Anaité. Sí, yo considero que es estratégico, ¿verdad? Trabajar en tierras altas nos va a venir a completar todo un marco histórico, político, sociológico y cultural que nos falta y que la arqueología de tierras bajas no lo proporciona por las razones que sabemos, ¿no? Ayer lo mencionaba Charlotte muy claramente. El momento del cambio de paradigma se está dando, pero se está dando a través de nosotros. Ese cambio de paradigma implica volver a las fuentes primarias, volver a las fuentes históricas, darle una releída a Sahagún, conocer a profundidad la obra de las casas, conocer a profundidad otros cronistas, otros narradores que conocieron esas sociedades postclásicas, como ella les dice. Esa posibilidad de conocerlas nos lo da la arqueología histórica, digamos, o posclásica. Creo yo que es el talón de Aquiles de la arqueología guatemalteca, es ese vacío de conocimientos que tenemos relativo. Y es precisamente ese momento, esos 100 años, 150 años que Charlotte mencionaba, lo que nos va a posibilitar dibujar esas sociedades quicheanas, no como la historia oficial nos las presenta como decadentes, sino en todo su vigor, en toda su fortaleza y su creatividad. Bien, gracias. Juan Carlos Maltés comenta, un ejemplo de destrucción, abandono y descuido en Huehuetenango es Cambote. Cada vez más los proyectos habitacionales destruyen las estructuras y no se hace nada de parte de las autoridades. Muchas felicitaciones y agradecimiento por el evento. Bueno, Huehuetenango es un departamento que no solo en términos de espacio es sustancial y que la investigación de Víctor Castillo y el proyecto alemán en el extremo más noroccidental de nuestro país. Pero además de eso, no sé, otros aportes para Huehuetenango, ¿verdad? Los trabajos de Carlos Navarrete también, Carlos Navarrete que pues a finales de los 70, principios de los 80, pues también hizo un trabajo caminando el departamento, varios municipios. Un trabajo, como él lo dice, de caminar antropológicamente hablando en ese caso. Pero aparte de las tierras altas, otra parte que está ahí pegada y que es parte, obviamente, es toda la transversal del norte. Es otro espacio que no lo hemos explotado de la manera, pues arqueológicamente hablando, de la manera como lo tendríamos que hacer. Y creo que esa relación tierras altas, tierras bajas, todas las rutas de comercio, las mercancías, los bienes,
todo ese movimiento, creo yo que no lo vamos a entender hasta no tener bien definido y trazado los cambios culturales, sociales, la formación de los pueblos originarios de Guatemala durante el posclásico, ¿verdad? Y creo que esa parte es necesaria retomarla para tener ahí sí que un cuadro totalmente bien pintado. De lo contrario, siempre vamos a seguir hablando de cosas muy específicas, pero no vamos a tener la capacidad de comprender desde una visión general realmente todos los movimientos poblacionales, todos los cambios culturales, sociales, políticos de los pueblos originarios de nuestro país. En relación a lo que Horacio dice, sí hay un interés y un trabajo de expansión, de investigación y un poco de interacción entre el proyecto Chaculá y el proyecto de Brent Goodfield. O sea, están integrando esos aspectos de la transversal y de la parte alta de Huehuetenango. Y sí, hay mucha relación entre ambas regiones, ¿verdad? Que es lo interesante que explicaba Horacio, y todo Huehuetenango tiene bastante integración con tierras bajas, muy fuerte su relación. Y en relación a Cambote y a otros sitios, el problema es que están en propiedad privada y uno no puede hacer más, porque entonces habría que conseguir el mismo saculeo, ¿verdad? ¿De dónde sacamos fondos para poder comprar y que se vuelvan parques nacionales? Sí. Los sitios que son tan grandes e importantes en el desarrollo cultural de muchas regiones. Y en tierras altas, pues el mismo crecimiento que ha sido ha sido muy codiciada esta región por la calidad de suelos y de riquezas minerales y recursos hídricos. Entonces es imposible evitar que haya ocupación humana constante, ¿verdad? Y que está transformando día a día toda esta evidencia y todo el paisaje. Sí, de acuerdo. Bueno, un comentario más de Osvaldo Gómez. La mayoría de proyectos en Guatemala son de universidades extranjeras. La USAC, desde la Escuela de Historia, debe de gestionar fondos para proyectos de investigación. Y bueno, yo creo que Charlotte también en su momento nos comunicó, y desde luego Andrés y María Josefa Iglesias, sobre la enorme riqueza en cuanto a la posibilidad de trabajar con los pueblos y sus cercanías, y que pues hay todo un trabajo previo, ¿no? Antes de entrar a las excavaciones como tal. Un trabajo que muchas veces se extiende y va cada vez más según el tiempo y la dedicación, aportando varios insumos en distintos espacios. Y sí, ante la expansión urbana, pues ya en varias ocasiones nos ha tocado y seguramente nos seguirá tocando, pues emprender investigación aún en medio de esa urbanidad, entre comillas, porque ya las imágenes que nos expuso María Josefa Iglesias, ¿no? Con el tema de la arquitectura de remesas y pues el desorden a nivel general. No sé, ¿qué piensan al respecto de eso y otros territorios? Por ejemplo, Charlotte, en estos sitios que refirió en Alta Verapaz, hay, de hecho, con visitas recientes, sobre ocupaciones ya con migraciones contemporáneas. En algunos casos han notificado estos sitios que ella trabajó a finales de los 70 y de pronto implica también una confrontación entre comunidades quechí y a veces otros grupos debido a esta conflictividad en la cuenca del Polochic particularmente. Y también cerca de Cobán hay algunos sitios que ella reportó y que también ya están, esto más para cuestiones residenciales, ya están
pues, trazadas calles y venta de lotes. Entonces, por todos lados se está dando esa destrucción y esa ocupación acelerada de los sitios, ¿verdad? Ella, no sé si ha ido en los últimos tiempos al área, pero sí está bastante alterado el contexto. Esa es una problemática a nivel general. En el caso de acá de la Baja Verapaz, entre los municipios de Salamá y San Jerónimo, tenemos pues dos sitios que fueron trabajados por Sedat y Sharer allá por 1972, 73, 1974, como es el Portón y los Mangales. Y yo los visité hace 2 años, un poquito menos, hace 1 año. El Portón pues está bastante fragmentado porque la frontera agrícola ha seguido caminando y también la urbanización ha ido impactando en el sitio. Todavía se logran ver algunos montículos que pueden ser rescatados, pero en el caso del sitio Los Mangales, ya no está, ya desapareció por completo, porque allí la comunidad pues se siguió expandiendo y sencillamente pues las casas actualmente están sobre las plataformas, sobre los montículos, que es lo que regularmente pasa. Y son dos sitios arqueológicos muy tempranos, con una complejidad difícil de ver en otros sitios arqueológicos de esa época. Y lamentablemente, pues ya casi, bueno, uno ya lo perdimos y el otro ya casi está perdiéndose. Contamos con una legislación, pero el problema es que mientras instituciones como el Ministerio de Cultura y Deporte y todas sus dependencias que tienen que velar por esto, no accionen, no tengan el interés, la capacidad, la gestión necesaria de trabajar con las municipalidades y con las comunidades, pues sencillamente estamos limitados a hacer proyectos de rescate para ver qué salvamos, pero en realidad no proyectos de investigación de largo alcance que sirvan para proteger, para resguardar y valorar realmente la riqueza de estas ciudades antiguas. Entonces, yo creo que también este es un llamado para nosotros los arqueólogos, para ver cómo podemos tener un poco más de incidencia en una institución que es como el Ministerio de Cultura y Deportes, que no debería ser de deportes, lo hemos platicado muchas veces, cómo podríamos incidir para que realmente contemos con el apoyo de esta institución, que para eso pues son parte del Estado y constitucionalmente pues para eso se formaron. Bien, sí. Creo, pues tal vez una incidencia muy particular será necesariamente con los consejos municipales en la medida de lo posible, tratando de rebasar las tendencias sociopolíticas de nuestro país. Creo que desde ahí, a lo mejor, desde municipios muy pequeños hasta los grandes, incluso las cabeceras departamentales. Eso por un lado, discutir la posibilidad a lo mejor de estos equipos multidisciplinarios o la integración, ¿no?, de docentes y estudiantes para fortalecer los programas a modo de que no se diluyan y que, digamos, los aportes pues vayan sumando y no estén tan aislados. Es otro aspecto importante a destacar. Y hay muchos espacios y regiones, inclusive en las tierras intermedias, ¿no?, en el oriente guatemalteco también, pues que ameritan atención y que en realidad pasa esta dinámica, ¿no?, de tener muchas expresiones contemporáneas en danzas, en gastronomía, en ritualidades y demás, que pues sustentan y reflejan un contenido de larga data, como lo refirió Charlotte, Andrés y María Josefa Iglesias. Bien, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas.
creo yo que a partir también de pues estas experiencias, revisar de pronto las grabaciones de esta jornada nos permitirán en los próximos días y en adelante abordar pues esta temática relativa a las tierras altas y la arqueología guatemalteca. No me queda más que agradecerles de verdad, de corazón, el esfuerzo, el compromiso que se hizo para desarrollar la cátedra Juan Pedro Laporte en su edición 2022. Y sobre todo porque los tres ponentes, desde el día martes al jueves, entre líneas, fue también dicho sobre la enorme necesidad de hacer las cosas y apostarle a Guatemala el aprecio que le tenemos a nuestro país, el valor y la riqueza cultural que tiene y el compromiso que existe en el ejercicio académico y docente para pues seguir avanzando en los conocimientos y desde luego en los significados de nuestro patrimonio, y que desde luego implica una lucha constante para conservarlo y para la posteridad sustancialmente. No me resta más entonces que de nuevo agradecerles a ustedes, al público que nos acompañó, a la audiencia en general, y pues solo pasaré a pues comunicarles pues parte del reconocimiento y agradecimiento en todo caso por su participación en este evento. Si me permiten un segundo. Pues bien, el reconocimiento en este caso dice: la Cátedra Juan Pedro Laporte de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala otorga el presente reconocimiento al maestro Horacio Martínez por su participación como ponente en la Cátedra Juan Pedro Laporte, Arqueología de Tierras Altas, realizada del 3 al 6 de mayo del 2022, y la firman el doctor Ángel Valdés Estrada, director de la Escuela de Historia, y la maestra Claudia Quintanilla, coordinadora del área de arqueología. Y asimismo, para la profesora Marlene Garnica y pues Anaité Galiotti. De verdad, honestamente, muy agradecido. Yo creo que estas experiencias y estos conocimientos en toda esta trayectoria han sido muy importantes y desde luego las vamos a seguir discutiendo. Sin más, entonces, dejo en la palabra a nuestra coordinadora del área de arqueología, la maestra Claudia Quintanilla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo de nuevo muchísimas gracias a nuestros conferencistas de hoy. También de corazón les agradezco el haber aceptado esta invitación a participar con sus magníficos aportes. Si me permiten ahora, yo voy a compartir pantalla. Y quiero comentarles que también detrás de la organización de esta cátedra, que ha sido muy significativa y muy especial, particularmente para mí, ustedes creo que vieron, ¿no? La participación y el involucramiento y compromiso de varias personas. Creo que voy a empezar la entrega virtual y significativa para nuestro cuerpo de moderadores, perdón, a quienes también les extendemos este agradecimiento, y que también dice así:
Cátedra Juan Pedro Laporte, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Libby Precioso por su participación como moderadora en la Cátedra Juan Pedro Laporte, Arqueología de Tierras Altas, realizada del 3 al 6 de mayo de 2022, con las firmas del doctor Ángel Valdés Estrada, director de la Escuela de Historia, y de su servidora. También reconocimiento para el doctor Edgar Karp por su participación como moderador, al maestro Jorge Cáceres, particularmente a Madeline Guzmán y a Mario Quesada, que, perdón, debo decirles que las felicitaciones que hemos recibido son extensivas para todos, particularmente, como bien lo mencionaba Marlene, para el Consejo Consultivo del área de Arqueología, que actualmente está conformado precisamente por Mario Quesada, Madeline Guzmán y Jorge Cáceres. Especial agradecimiento de nuevo para nuestro cuerpo de moderadores, Libby, Carpio, Jorge, a nuestros conferencistas, particularmente para Pepa, Andrés, Charlotte, Horacio, Anaité, Marlene, también para las autoridades de la Escuela de Historia, en particular a la unidad de planificación, por medio de la maestra Andrea Monroy. Y un agradecimiento muy especial a Jorge Cáceres y a Miguel Pimenta Silva. Cuando nosotros comenzamos con esta lluvia de ideas respecto a los temas a tratar y a presentar en la cátedra, estos dos colegas fueron particularmente importantes porque es a partir de ellos que se dan estos acercamientos, ¿no? Con todo el cuerpo de conferencistas. Así es que muchísimas gracias. Y a todos ustedes, a todo nuestro público que nos siguió a lo largo de estos 4 días. Les agradecemos, les aseguro desde el corazón por esas 1,700 reproducciones que llevamos hasta hace unas horas de los videos que están actualmente dentro de los archivos de la página de Facebook del área de arqueología. La próxima semana vamos a estar compartiendo los vínculos también para que ustedes puedan verlos a través de la página de YouTube de la Escuela de Historia. Y pues muchísimas gracias a todos y pues estén pendientes porque yo creo que esto será el punto de partida para muchas otras actividades a futuro. Así es que sin más, muchísimas gracias y esperamos vernos pronto.